Ok, bueno, entonces buenas tardes a todos. Vamos a ver este tema que está en el temario, está en las notas, el teorema de Stone Ballestras. Y bueno, este teorema originalmente, que está aquí abajito como corolario, es un teorema donde tenemos el conjunto de funciones continuas en un intervalo de los reales, en un intervalo compacto, es compacto, y las funciones son real valuadas. Y entonces el teorema original de Weierstrass dice que cualquier función continua de este dominio compacto a los reales puede ser aproximado uniformemente por un polinomio, ¿no? Entonces, cuando decimos uniformemente, nos referimos a que si consideramos, como la vez pasada, ¿no? La norma del supremo, pues hay una sucesión de polinomios que convergen con esa norma a, a la función continua que les den, ¿no? Entonces, ahí la diferencia del polinomio con la función que les den, pues les va a dar una sucesión de funciones cuyas normas del supremo convergen a cero, ¿vale? Y otro resultado también, pues, conocido y que se puede usar, que también va a ser corolario, es que podemos considerar funciones continuas que vayan de los reales, de todo, el dominio no, bueno, pues a lo mejor es toda la recta real, el dominio no es compacto, aunque la verdad de la vida es que sí es compacto. Sí es compacto porque estamos considerando en este conjunto las funciones que tienen periodo 2π. Entonces, pues como que uno, lo único que le importa, si nos dan una función de este conjunto, en realidad toda la información de esa función está en un intervalo compacto, que es un intervalo de tamaño 2π, ¿vale? A lo mejor pueden tomar del 0 a 2π, ¿no? Cerrado. Y entonces toda la información de la función está contenida ahí y al final del día pues uno está considerando pues una función con dominio compacto, ¿no? Pero como que el dominio no es puede cambiar de función a función. Bueno, no, creo que no. No, sí, pueden considerar siempre de 0 a 2π o de menos pi a pi, por ejemplo. Entonces resulta que el conjunto de funciones con periodo, con este periodo en particular, lo pueden aproximar por los polinomios trigonométricos, en donde tienen esta combinación lineal de senos y cosenos. Aquí el k va variando de 1 a n y estos serían los coeficientes, ¿no? Y entonces, pues estos resultados son bonitos porque digamos que en muchísimas aplicaciones uno quiere pues tener una como especie de base para poder aproximar sus funciones continuas y poder hacer cálculos teóricos o cálculos computacionales incluso, ¿vale? Entonces, pues estos teoremas, y me imagino que todos los han usado o escuchado también, y pues bueno, vamos a justamente a ver lo que está detrás de esto. Y el teorema general de este resultado se llama el teorema de Stone-Weierstrass porque lo extendió Stone, y lo que dice es lo siguiente: tenemos un conjunto X, que es un espacio topológico de Hausdorff y compacto. ¿Qué es de Hausdorff? A ver quién dice, por favor. ¿Qué significa que sea de Hausdorff el espacio? A ver tú, Arnold, que sabes topología. ¿De Hausdorff? ¿No? ¿Alguien sabe qué es de Hausdorff o no realmente? Bueno, de Hausdorff, compañeros, pues es muy común. Significa que
el conjunto X, aquí está mi conjunto X, si a ustedes les dan dos puntos diferentes, la topología es tal que existen dos vecindades que contienen a sus puntos que les den, a sus dos puntos que les den, y las vecindades ajenas, son ajenas. Entonces, bueno, me acuerdo cuando yo estudiaba esto, así en el curso, que pues me costaba imaginarme un espacio topológico que no sea de Hausdorff, como que es muy natural esto, ¿no? Y de hecho pues en muchas aplicaciones o de matemáticas, o sea, ni siquiera digo aplicaciones así como de aplicar las matemáticas, sino de aplicaciones matemáticas, pues lo más común es un espacio de Hausdorff, pero sí hay espacios pues que no son de Hausdorff. Son raros, según yo, pero bueno, entonces estamos aquí en un espacio de Hausdorff y es compacto. Entonces eso va a ser importante. Entonces tenemos todas las funciones continuas que van del espacio compacto a los reales. Este espacio de funciones continuas, cuando X es compacto, pues tiene una métrica que lo hace completo, que es la del supremo. Eh, y entonces, con esa métrica, uno puede hablar de que hay un conjunto denso dentro de este espacio topológico de las funciones continuas. Entonces, F va a ser un subconjunto de este espacio y F va a ser una álgebra, una, va a tener una estructura de álgebra y va a tener una unidad. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y cuando además este conjunto separa puntos, tenemos que el conjunto este que nos dan tiene esta propiedad topológica de ser denso. Entonces, al final del día, cualquier elemento de nuestro conjunto de funciones continuas va a ser el límite de una sucesión de elementos en F y recuerden con la norma del supremo. Entonces vamos a ver ahorita qué significan estas condiciones y vamos a demostrar el teorema. Eh, entonces, de ahí y de aquí pues van a salir estos corolarios que ahorita comentamos. Bueno, entonces, eh, entonces, bueno, a ver, a ver, les voy a comentar rápidamente qué significa que separe puntos. Entonces, que separe puntos significa que si nos dan dos puntos diferentes del dominio, son diferentes, existe una elemento del conjunto que nos dan, F, del subconjunto que nos dan, que al evaluar en estos dos puntos que fijamos, X y Y, estas evaluaciones son diferentes. Entonces, dado dos puntos en X, va a existir al menos una función en F que al evaluar en esos dos puntos da cosas diferentes. Por eso separa puntos. Separa puntos. Eh, y, y bueno, un álgebra, bueno, ustedes ahorita están llevando álgebra, pero entonces un álgebra pues va a ser ahí un conjunto que tiene operaciones y en este caso las operaciones que estamos trabajando, o sea, sumar dos funciones, pues es la función, la nueva función que es la suma de dos, simplemente es sumar punto por punto, ¿no? Puntualmente. Igual multiplicar. Multiplicar dos funciones, pues es la multiplicación puntual, ¿vale? Y igual si multiplican por escalares reales, pues la nueva función va a ser la función que al evaluar un elemento del dominio, pues hay que multiplicarlo por la constante que escojan. Entonces es un álgebra y que tenga unidad, pues va a ser que existe la función que al multiplicarla por cualquier elemento aquí, no le hace nada, le hace cosquillitas. Entonces esa función es la función que a todo el dominio le asigna la constante 1. Entonces tiene el 1, o sea, el álgebra con unidad. Entonces eso es lo que necesitamos para poder decir que al final este conjunto F pues va a tener esas propiedades
y vamos a poder decir esta propiedad topológica. Entonces es una propiedad topológica que surge pues como de propiedades algebraicas, ¿no? Yo diría. Entonces, y bueno, obviamente, pues checar estas condiciones en muchos casos es mucho más fácil que verificar que el conjunto es denso. Entonces, estas propiedades algebraicas y esto de que separa puntos, pues va a ser más sencillo en muchísimas aplicaciones, en particular en los corolarios que ahorita puse abajo. ¿Sale? ¿Preguntas entonces de lo que queremos atacar? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? No, todo claro. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar? ¿No? Bueno, ok, entonces pues vamos a empezar con este lema, compañeros. Este lema es un lema pues que está en funciones con dominio real, un intervalito ahí muy específico y nos va a ayudar bastante. Entonces, lo que dice este lema es, tú considera la función, una función que va de este dominio menos 1,1 cerrado a los reales, que es la función valor absoluto. Entonces, estamos considerando la función valor absoluto en este conjunto. Entonces, esa función obviamente su imagen va a ser el 0,1, ¿verdad? Va a estar en el 0,1. Eh, bueno, va a ser de hecho el 0,1, perdón. Entonces, lo que dice este lema es que existe una sucesión de polinomios con coeficientes reales que esa sucesión de polinomios va a aproximar de manera uniforme a la función valor absoluto. Entonces, uniforme porque no va a depender, esta cota que está aquí, que se va a cero, no va a depender del argumento que está entre -1 y 1. Entonces, aquí, como nota, esta n no significa el grado, ¿verdad? El grado del polinomio. Podría ser que sí, pero no necesariamente. Entonces vamos a dar esta demostración pues medio heurística. Hay detalles que no se checan, pero siento que sí se obtiene la idea. Entonces, ¿cómo construimos? Y está padre, la verdad, la demostración también, que da explícitamente cuál es la sucesión de polinomios para aproximar el valor absoluto. Entonces, e incluso eso es muy bueno porque en una aplicación, pues uno puede hacer puede hacer programación. Puede uno meterlo en la computadora. A ver, entonces vamos a comenzar con estos polinomios. Fíjense cómo esta 1 menos t al cuadrado a la k, pues va a ser un polinomio en t, ¿vea? Al momento en que uno ahí expande todo esto. Este polinomio, cuando t vale 0, pues vale 1. Cuando t vale los extremos, 1 o -1, pues este polinomio vale 0, ¿vea? Es lo que dice aquí abajo. Eh, y además ocurre aquí algo curioso. Fíjense cómo el comportamiento que tiene pues este polinomio. Aquí está el dominio, aquí está el 0, está el 0, aquí está el -1 y el 1, -1 y el 1. Y entonces, pues ya dijimos que en el 0 la función llega al 1, en el -1 y el 1 vale 0. Y fíjense que cualquier número que está entre -1 y 1, al elevarlo al cuadrado, pues sigue estando bueno, más bien va a estar entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿no? Sí, cualquier punto que ustedes elijan. Y conforme el k va creciendo, al evaluar así en algún puntito ahí, pues eso se va a ir a 0. Eso se va a ir a 0. ¿Sí? Entonces, conforme acá va avanzando, pues eh, vamos a observar algo así. Vamos a observar algo así como eh, siempre va a valer 0 en los extremos, 1 en el punto del medio, y los puntos intermedios se van a ir como pegando al eje de las X, al eje del dominio. Pero todos son polinomios, o sea, sí se ven, pero son polinomios, ¿no?
Y por eso dice aquí que para toda epsilon va a existir una acá, tal que si nosotros podemos encontrar, o sea, esa epsilon es como, aquí dice, cuando t está entre -1 y menos epsilon, aquí lo voy a poner, y cuando está entre epsilon y 1, ¿sale? Entonces, entre -1 y menos epsilon, y entre epsilon y 1 estos pedacitos, la función está por abajo de epsilon, ¿sí? Entonces, aquí hay como que el epsilon juega dos papeles. Primero, pues lo que estamos recortando de los extremos y también como cota al evaluar en cualquier t dentro de esos pedacitos, ¿ok? Entonces, fíjense cómo entre más, ¿cómo está el asunto? Si entre más cerca estén de -1 y 1, al elevar a la k, elevar a la k, estas evaluaciones se van más rápido a cero, ¿no? Y conforme estamos más cerca del cero, que estamos cerca del 1 al evaluar, conforme el k avanza, se va más lento a cero. Se apachurra más lentamente, se aplasta más lentamente al eje real. Entonces, pero sin embargo, pues este epsilon, desde el punto de vista así de lo que estamos recortando, se va hiriendo al origen. Se va hiriendo al origen. Bueno, entonces todo esto es heurístico, se puede escribir con calma. Entonces, bueno, aquí en la terminología esta de que es una función chipote, porque tiene esa situación de que pues, se va a ir aplastando y va a empezar a hacer esto. Va a empezar a hacer esto. Sí, bueno, aquí los dibujitos no me quedan tan bien, pero en el pizarrón sería mejor. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces el chiste es que estas funciones siguen siendo polinomios y fíjense lo que vamos a hacer con estos polinomios. Vamos ahorita a construir la integral del polinomio desde -1 a t, pues sigue siendo un polinomio en t. Sigue siendo un polinomio en t. Ahora, si lo divide, esa función chipote, esas funciones chipote, pues si las integramos, bueno, claramente este polinomio, ¿ve? En -1 vale cero, ¿no? La integral en -1 vale cero. Y en uno pues va a ser el área completa. Va a ser el área completa. Entonces, al momento en que agarramos estas integrales y las dividimos por la integral en uno, nos va a quedar al dividir por esta constante, pues sí, seguimos teniendo un polinomio, pero este polinomio ahora vale, en -1 vale cero y en uno vale uno, ¿sí? En uno vale uno. Y fíjense esta situación, a ver, voy a borrar, pero fíjense cómo teníamos esta situación de que conforme Cal se va avanzando, esto está como cerca del cero, ya en el origen crece, queda ahí el chipote y después se aplasta, ¿no? Y entonces lo que dice el siguiente punto es que si nosotros integramos, entonces ahí, eh, al momento de que nosotros hacemos esta integración y esta normalización, pues la integral, a ver, voy a agarrar otro colorcito. Pero entonces la integral en esta parte, pues va a estar cerca del cero. Y la integral en esta parte, como ya pasó ahí, pues un gran porcentaje del área, la integral en esta parte va a ser cerca de uno. Entonces aquí la integral está cerca del cero y acá cerca de uno. Entonces, por eso dice aquí lo siguiente. Dice, entonces, este polinomio está cerca de cero entre -1 y epsilon y está cerca de uno entre epsilon y uno, ¿no? Por esta situación que estoy aquí diciendo. Entonces, pues sí se aprecia, o sea, sí se intuye bastante, eh,
pues a lo mejor uno lo escribe esto de manera más específica, más rigurosa, para que queden todos los, digamos, pequeños detallitos. Pero esa es la idea. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta de esta pequeña línea? ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, entonces ahí tenemos ese polinomio que tiene estas características. Y ahora, fíjense lo siguiente. Ahora vamos a integrar este polinomio C desde -1 a t, o sea, es una segunda integral. Es una segunda integral. ¿Y qué propiedades tiene esta segunda integral? Bueno, definitivamente en menos uno vale cero y en uno vale... ¿Cuánto vale en uno? ¿Cuánto vale en uno? Este, a ver, bueno, a ver. Entonces, en cero vale, en -1 vale cero. Y lo que estamos diciendo aquí es, ¿qué pasa entre -1 y menos épsilon? ¿Qué pasa entre -1 y menos épsilon? Bueno, lo que pasa es que ya habíamos dicho que esta función C, esa integral está cerca del cero. Entonces, si está cerca del cero, su integral, pues intuitivamente también sigue estando cerca del cero. Es como si estuviéramos integrando el cero. Entonces, en ese pedazo, bueno, va a ser más grande, pero va a seguir estando cerca del cero. Y aquí de este lado, al integrar el uno, algo que está cerca de uno, pues nos da algo que está cerca. Aquí hay un error, aquí creo que debería decir -1. ¿O no? Ah, no, perdón, perdón. No, no, sí, o sea, pues es la constante uno. Es la constante uno y... no, sí, sí debería ser -1. O sea, no, no, perdón, perdón, perdón. O sea, cuando estamos haciendo esta integral, a ver, voy a borrar un poquito acá. Chin, no, hay caracoles. ¿Cómo lo deshago? Sí, no, yo quería borrar aquí nomás. Sí, este, a ver. eh, entonces, cuando estamos integrando desde -1 hasta por acá, hasta el épsilon, lo que estamos diciendo es que en toda esta parte es cercano a cero. Cercano, no, hasta aquí es cercano a cero, perdón. Hasta aquí es cercano. Eh, Al integrar aquí en medio se acumula un gran porcentaje. Entonces, al terminar de integrar aquí, en donde empieza el épsilon, ya vale uno. Entonces, la integral desde -1 hasta algún punto acá, hasta algún punto que está aquí, pues es como estar integrando la constante uno, eh, en un pedacito, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces recuerden que este epsilon se va a ir para cero. Se va a ir para cero. Entonces, pues sí, es como integrar el uno desde cero a t. Y por eso es que da la identidad. ¿Ok? Integrar el uno desde cero a t da la identidad. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta integral sigue siendo un polinomio. Esta, esta función d sigue siendo un polinomio. eh, y entonces al final del día, pues tenemos un polinomio eh, con estas características de que está cerca del cero en cierto lugar, cerca de la identidad. Y entonces podemos construir este otro polinomio. Fíjense que este es otro polinomio. Este 2D menos t es un polinomio. eh, y entonces este polinomio
fíjense, cuando t está ahí en algo que está en la parte negativa, de -1 a -epsilon, pues esto vale cero. Entonces al final queda menos t, algo cerca de menos t. Y cuando, y cuando, híjole, y cuando el t está en esa sección que abarca una gran parte de entre 0 y 1, pues eso está cerca de dos t, ¿no? Habíamos dicho que está cerca de dos t menos t, pues nos da t, ¿vale? Entonces, pues esto justamente es el polinomio que conforme acaba va avanzando va a ir aproximando al valor absoluto, ¿sale? Entonces, bueno, obviamente aquí hay detallitos de cómo dar explícitamente el epsilon, ¿no? ¿Cuál sería el epsilon? Pero pues básicamente ese sería el detalle para tener los polinomios de manera explícita. Eh, bueno, en realidad aquí ya están explícitos, solo que pues falta ver, a lo mejor uno quiere ver qué tan rápido converge y entonces uno tiene que escoger cuáles son estos Ks y de ahí salen los epsilons. ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Alguna duda que se tenga? Entonces, pues fue una serie de pasitos que íbamos construyendo polinomios. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, pues No, creo que no. perfecto. Entonces vamos a ocupar este lema ahorita en un momento para, para nuestro teorema. Entonces, bueno, el teorema consta de varios puntos, son como especies de lemas, y ya el último punto es realmente la demostración. Pero bueno, todos estos lemas pues se tienen que checar. Entonces vamos a ir poco a poco, no están tan complicados, pues a mí me agradan, la verdad, todo esto. Me gusta, se ve, pues es más álgebra, pero con análisis. A ver, entonces, pues vamos a estudiar el conjunto que nos dicen que es un álgebra. Como ya tenemos una topología, podemos considerar la cerradura de esta subálgebra, y queremos demostrar primero que nada que dado dos elementos en la cerradura, existe, eh, em, perdón, queremos demostrar que la cerradura sigue teniendo esa estructura de álgebra, con unidad. Bueno, obviamente si la álgebra original tiene unidad, la cerradura pues va a seguir teniendo la unidad. Pero entonces, ¿cómo vemos que es un álgebra? Bueno, agarremos dos elementos ahí en la cerradura y veamos que si al sumarlos o multiplicarlos o alguna de ellas multiplicarla por una constante, siguen estando dentro de esta estructura, dentro de esta cerradura. Bueno, pero como entonces la cerradura pues es por definición un conjunto que dado cualquier pareja, dado elementos, perdón, ahí en la cerradura, pues cada elemento tiene su sucesión de elementos en la no cerradura que lo aproximan. ¿Ok? Entonces, F y G están en la cerradura y existen elementos Fn y Gn en el conjunto no cerrado que tienen como límites con la norma del supremo esos Sf y G. Y entonces, pues ahí aquí la convergencia es tomar el supremo de las diferencias, y entonces vemos cómo, pues la verdad, Fn más Gn va a converger a esta suma, también al multiplicarlas y también a multiplicar por una constante. Bueno, a lo mejor lo que puede ser más difícil es esta, ¿sí? Ahí, pues, por ejemplo, para esta de aquí, uno puede ocupar la desigualdad del triángulo, ¿verdad? Uno termina diciendo que la diferencia de estas dos es menor o igual al valor absoluto de la diferencia de Fn con F y de Gn con Gn, y cada una de esas partes convergen. Para esta de acá, pues uno puede ahí sumar y restar Fn por G, y empezar a jugar, ¿vale? Entonces, al final del día, vemos cómo
eh, pues estos elementos, esta suma, esta multiplicación por escalar, pues son elementos que se pueden aproximar por elementos en F. Entonces, definitivamente, pues estas operaciones deben de caer en la cerradura y por lo tanto, pues efectivamente la cerradura tiene esa estructura de álgebra. ¿Sale? ¿Lo dije bien o me habrá faltado comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, ok, entonces ahí está un primer punto, que la cerradura sigue teniendo esa estructura. Entonces, siguiente punto, si les dan un polinomio que va de los reales a los reales y les dan una de estas funciones en la cerradura, la composición sigue estando en la cerradura. ¿Ok? A ver, pero espérenme aquí. F. Sí, ese es un polinomio real. O sea, lo que está ocurriendo aquí es que, fíjense, esta composición va de X a los reales. Pero primero pasa de X a los reales con esta F y después de los reales a los reales con este polinomio. Entonces, lo que dice esta composición, pues eh, sigue estando en la cerradura. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues porque este polinomio va a ser una combinación lineal de ahí que va a tener al uno a una constante multiplicando al uno más, por ejemplo, una f, o sea, una constante multiplicando a f, más otra constante multiplicando a f al cuadrado, etcétera, etcétera. Y cada una de esas partecitas, pues ya sabíamos que pertenecían a la cerradura, porque es un álgebra, y además la combinación lineal sigue estando pues sigue siendo, ya sabíamos que estaba, como esto es álgebra, la combinación lineal sigue estando en el álgebra. Entonces aquí está escrito, el uno está ahí, el f al cuadrado, el f a la 3 y la composición pues va a ser una combinación lineal ahí, eh, donde, bueno, si le vamos a la 0 es lo que nos da la constante uno por la constante c sub 1, ¿vale? Entonces está interesante cómo, pues de aquí, de este punto de arriba, pasamos a que estas composiciones siguen siendo elementos en la cerradura. Y ahora tenemos justamente que si nos da un elemento en la cerradura, el valor absoluto está en la cerradura. Entonces aquí es donde ocupamos nuestro lema. Entonces, primero que nada hay que tomar una función que no es cero. ¿Qué significa no ser cero? Pues que al menos hay un punto del dominio donde no es cero. Pero entonces, si al menos hay un punto en el dominio, yo puedo dividir por la norma de la función, que va a ser diferente de cero, y termino con una función que pues al evaluar está entre -1 y 1, ¿no? Entonces esta g está entre -1 y 1 y además como solo estamos multiplicando por una constante a f, sabemos que g sigue estando en la cerradura, ¿sí? Sigue estando en el álgebra. Entonces, esta función va de, de x a -1 y 1 y entonces por el lema existe una sucesión de polinomios tal que al hacer esta composición yo puedo aproximar el valor absoluto, bueno, G compuesto con el valor absoluto, ¿ok? Fíjense cómo, pues, o sea, en realidad, eh, en realidad, esta G, pues va a estar evaluada en algún punto X del espacio y eso va a ser un punto T que está entre -1 y 1. ¿No? Entonces, pues nosotros ya sabemos que podemos aproximar el valor absoluto de t con una sucesión de polinomios y aquí lo damos, ¿no? Entonces, esta sucesión al hacer estas composiciones,
pues esto nos da una sucesión de elementos em, que se encuentran, ya sabíamos aquí arriba que estos elementos se encuentran en el álgebra, en la cerradura, y como el valor absoluto es límite de esos elementos en la cerradura, pues el valor absoluto forzosamente va a seguir siendo un elemento de la cerradura, ¿ok? Y por lo tanto f, ¿no? Porque f solo era multiplicar ahí por una constante, la g. ¿Cómo ven? Ahí es donde se ocupa el lema. Y bueno, pues ya con eso, fíjense cómo vamos a proceder. Déjenme borrar todo. Ya estoy aprendiendo a borrar con la goma. Ok, ok. Bueno, entonces, siguiente resultado, resulta que si nos dan dos funciones nos dan dos funciones en la cerradura, tanto el máximo como el mínimo siguen estando en la cerradura. Y eso es porque el máximo y el mínimo, pues realmente se puede reescribir como digamos, una combinación lineal que involucra las funciones y el valor absoluto que ya estaba en la cerradura. Entonces, al final del día, estas combinaciones lineales siguen estando en la cerradura por propiedades del álgebra y por lo tanto el mínimo, el máximo y el mínimo. Entonces, elegante, ¿no? Elegante esta parte, creo yo. Entonces, al momento en el que el mínimo y el máximo se encuentran, fíjense los siguientes trucos. Entonces, ahora vamos a construir funciones con este hecho de que separan puntos. Entonces, nos dan dos puntos X y Y diferentes. Y resulta que existe una función en nuestra cerradura. Dicha función continua está entre 0 y 1 y esa función bueno, existe una vecindad del X y en toda esa vecindad la función vale 0. Y en toda la vecindad del Y, hay una vecindad del Y, perdón, donde en toda esa vecindad la función vale 1. ¿Ok? Eh, bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, por el hecho de que separa puntos, pues hay una función f1 que al evaluar en X y Y nos dan cosas diferentes. Entonces, al menos una de ellas es diferente de 0, ¿no? Son diferentes, al menos una es diferente de 0. Entonces, con esta función f1 queremos construir otra función continua que en X valga -1 y en Y valga 2. Bueno, miren, en realidad, si ustedes ya saben construir funciones que, que si ya tienen una función que en dos puntos diferentes valen cosas diferentes, pues de ahí pueden básicamente construir cualquier otra función continua que valga en esos puntos X y ese punto Y otros valores que ustedes quieran, 0 o 1 o A y B o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces en este caso estamos escogiendo 1, -1 y 2. Y aquí está la construcción explícita. Esta función dice, pues aquí el argumento llámenle z para que no haya confusión. Entonces el argumento z solo está aquí en esta parte. Entonces fíjense cómo si el z vale x, toda esta parte se anula, ¿verdad? Aquí queda f de x menos f de x se hace 0. Fíjense cómo lo de abajo no puede ser 0 porque el y es diferente, es el diferente de x y esos dos números de abajo, esa diferencia, son diferentes. Entonces al final en x vale -1, ¿ya vieron? Ahora, si z vale y, pues este cociente se hace 1 y queda 3 menos 1, 2. Entonces, obviamente, pues sí vale, o sea, vale los números que nosotros queremos, pero además, pues ahí hicimos operaciones del álgebra. Solamente estamos sumando constantes, a f solo estamos sumando constantes o multiplicándole constantes. Entonces, claramente esa f2 está en el álgebra, ¿ok? Fíjense cómo ahorita no estoy usando el F cerrado, ¿eh? Solo F es álgebra y separa puntos
agarrar la función que separa dos puntos y construir otra función en F, no en F cerrada, en F. ¿Qué significan f restringido al vector de x? Significa que si tú agarras cualquier Z que se encuentra en la vecindad, en esa vecindad de Ah, X, es de vecindad, ok. al evaluar en ese Z vale cero, Ok, ok. ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces tenemos esa función continua dentro de F que vale -1 y 2. Ahora construimos F, fíjense F de esta manera. Agarramos F agarramos F2, perdón, y tomamos el máximo primero entre F2 y el 0 y después el mínimo entre lo que surja de ese máximo y 1 y 1. Entonces esta función F, eh, cuando estamos evaluando cerca de la vecindad de X, pues el F2 vale cerca de 0, eh, cerca de 0. Entonces, ¿qué va a pasar con F? Bueno, a lo mejor está... Ah, no, perdón, me confundí, perdón. Cerca de la vecindad, la función F2 vale menos uno, ¿ok? Eh, bueno, no cerca de la vecindad, en la vecindad. En la vecindad de X, donde F1 valía, esta de acá, valía cero. Ah, no, perdón, no tiene nada que ver con esta de acá, perdón. No, discúlpenme. La construimos de aquí abajo. Me estaba confundiendo. No, o sea, simplemente tenemos una función continua que, pues sí, en X vale -1 y en Y vale 2. En Y vale 2. Entonces, al momento en el que nosotros hacemos estos máximos, vamos a tener. Entonces, aquí va de nuevo. Al evaluar en X, esto vale -1, por lo tanto, el máximo vale 0 y el mínimo entre 0 y 1 vale 0. Entonces, cuando evaluamos en X, esto vale 0. Ahora, cuando evaluamos en Y, pues F2 vale 2, entonces el máximo entre 0 y 2 es 2 y el mínimo entre 2 y 1 es 2. Entonces, cuando evaluamos en Y, esta F vale 2. Pero como es una función continua, pues existen esas vecindades alrededor del X donde pues vale 0 y alrededor del Y vale 1, ¿ok? Porque, pues fíjense cómo F2 o sea, a ver, voy a dibujarlo. Entonces, aquí está el punto X, aquí está el punto Y en el espacio X, y entonces va de, de -1 a, a 2, a 2. Pero de ahí construimos algo que, eh, pues como es continua, construimos algo que vale 0 al momento de evaluar en -1. Entonces tiene que haber una vecindad donde en toda esa vecindad valga 0, ¿no? Porque pues, no puede haber un brinco. Igual acá, ¿no? O sea, en Y valía 2 y hacemos con este máximo y el mínimo que valga 1. Entonces tiene que haber una vecindad de Y donde vale 1, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos, ¿vale? Pero además, como el F está en el álgebra, al hacer estas operaciones de mínimos y máximos, pues la función termina en la cerradura, ¿no? Porque justamente demostramos que esas operaciones vuelven a caer dentro de la cerradura, ¿vale? Entonces, como ven, sí está claro cómo esta función es continua y va a tener estas propiedades de que en las vecindades valen 0 y 1. Esto es lo que queríamos. Entonces, perdón, eh, aquí está. O sea, es esto lo que queríamos
y sale de esta construcción. Y ahora de ahí vamos a construir otra función que tiene la siguiente propiedad. Dado un conjunto cerrado del compacto y un elemento en el complemento de ese conjunto A, existe una función dentro de la cerradura entre 0 y 1, entre 0 y 1, tal que en cualquier punto de A la función se anula y hay una vecindad de Y donde la función vale 1. ¿Ok? Entonces, como X es compacto, A es compacto, ¿no? Porque A es cerrado. Y para cada X del compacto, nosotros ya sabemos construir una función que alrededor de una vecindad de X, la función vale 0 y hay una vecindad de Y donde la función vale 1. Entonces, o sea, cada X del conjunto A compacto tiene una dicha vecindad. Entonces pueden cubrir al compacto con esas vecindades y entonces como es compacto existe una cantidad finita de vecindades cuya uniones contienen al compacto y fíjense cómo eh, cada una de esas funciones en eh, todas estas vecindades vale 0. Entonces, y además cada una de esas vecindades tiene su correspondiente vecindad de Y, donde vale 1. Entonces, yo puedo agarrar la vecindad para que en Y valga 1, puede ser la intersección de todas estas, y pues la unión de todos los U's no, va a contener a A. Entonces, bueno, miren, realmente lo único que consideramos es eh, F que sea el mínimo de esa cantidad finita, de esa cantidad finita de funciones. Cada una de estas funciones son funciones que el Y tiene una vecindad donde la función vale 1. Entonces, al momento en que yo tomo el mínimo, pues ese mínimo, como es una cantidad finita, puedo asegurar que hay una vecindad de Y donde todo ese mínimo valga 1. Todo ese mínimo valga 1. Y eh, además, como yo estoy calculando el mínimo, pues al enchufar en un punto, al menos una de estas funciones va a ser 0, porque en una vecindad. Entonces, realmente la función va a ser 0, siempre que estamos evaluando eh, en algún punto em, dentro de A, dentro de A. ¿Ok? Porque como les digo, pues va a ser el mínimo. Ahora, ¿cómo sabemos que el mínimo se encuentra en la cerradura? Pues porque ya demostramos que el mínimo de dos funciones está en la cerradura y ya el mínimo de 3 o 4 pues sigue estando, ¿no? Ahí se puede reescribir, ¿vale? Entonces, al final del día, sí existe una función continua dentro de la cerradura, una función de la cerradura que está entre 0 y 1 y que en todo el conjunto cerrado A vale 0 y en toda la vecindad de Y vale 1. Entonces, todo sale, recuerden, de esta función que justamente hay dos puntos X y Y, donde en X hay una vecindad donde vale 0, en Y hay una vecindad donde vale 1, y esa función, pues, por construcción, mínimo máximo, siempre está entre 0 y 1. Siempre está entre 0. Entonces de ahí sale esta primera función. Y ahora vean cómo saltamos. ¿Alguna pregunta de este punto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces ahora fíjense cómo vamos a saltar a lo siguiente. Ahora vamos a considerar dos conjuntos, A y B, que sean cerrados, que sean disjuntos. Son disjuntos, son cerrados, entonces son compactos. Y entonces hay una función en la cerradura entre 0 y 1, tal que la función se anula en todo ese conjunto A y la función vale 1 en todo el conjunto B. ¿Eh?
Entonces, ¿qué hacemos? Pues el mismo procedimiento de aquí arriba, vamos a cubrir, o sea, ya sabemos que para cada punto Y del conjunto B existe una función que se anula en todo A y que en una vecindad de ese Y que está en B vale 1. Entonces, misma situación, cubrimos al conjunto B que es compacto, lo cubrimos con una cantidad finita de bolas de esas vecindades que contienen a los Y's y al final consideramos el máximo. Entonces, el máximo, pues, es una función que en todo siempre se anula en A. Cada una de ellas se anula en A, entonces el máximo también. Y el máximo de algún punto en B, alguna de estas funciones, perdón, en cualquier punto en B va a valer 1. O más bien, para cualquier punto en B hay una de estas funciones que vale 1. Entonces el máximo va a ser siempre 1. ¿Sí? Eh, y entonces, pues, estamos construyendo una función que va a tener esta propiedad y la función, pues, está en la cerradura, ¿no? Porque de ahí salieron todas estas Fs y ya sabemos que el máximo de elementos en la cerradura sigue estando en la cerradura. ¿Cómo ven? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguien había visto este tipo de argumentos o son muy nuevos? ¿Alguien había visto algo similar? No, creo que no. ¿No? En topología, si alguien llevó topología, a lo mejor tal vez algo similar. Bueno, pues entonces, pues vamos a utilizar todos estos lemas para dar el jaque mate, que es realmente ya la demostración del teorema. ¿Ok? Bueno, entonces es una serie de argumentos, eh, pues yo diría que como medio artesanal, creo, como medio artesanal. Pero bueno, al final es una demostración que da un resultado general. Entonces, vamos a suponer que, pues que no es cierto que el conjunto F es denso. Fíjense que nosotros estuvimos trabajando con la cerradura. Entonces, pues si se supone que es denso, la cerradura que estuvimos trabajando arriba tenía que ser, sin saberlo desde ahí arriba, pero tenía que ser todo el espacio, ¿no? Porque si es denso, la cerradura nos da todo el espacio. Entonces vamos a suponer que F no es denso y eso significa que la cerradura va a ser un subconjunto de las funciones continuas, pero además un subconjunto donde hay una cierta separación. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, dado cualquier F arbitrario en el espacio, no, perdón, no, ¿qué estoy diciendo? La negación de esto significa que al menos existe una F en el espacio, una F, que si yo trato de encontrar una G en la cerradura que diste lo mínimo posible de F, ese mínimo posible va a ser mayor que cero. Va a ser mayor que cero. Entonces, hay un hueco entre la cerradura de F y el conjunto, el espacio. Y entonces en ese hueco yo puedo agarrar una de esas funciones y al tomar estos ínfimos me va a dar algo estrictamente mayor que cero que le llamo D. Porque si efectivamente fuera denso, eh, pues para cualquier F del espacio, este ínfimo tendría que ser cero. Tendría que ser cero, ¿no? Porque, pues como es denso, eh, como es denso, la cerradura es el espacio. Y entonces, pues la distancia mínima, pues va a ser la misma función. Él sería cero. Entonces, bueno, no, vamos a suponer que no es cero, entonces existe este ínfimo eh, estrictamente mayor que cero y le llamamos D. Le llamamos D. Ok, entonces, bueno, pues ahí está este D mayor que cero y entonces
lo vamos a hacer un poquitito más grande, multiplicándole por 5 cuartos, está por arriba de 1. Y entonces existe un elemento en ese conjunto cerrado que estábamos tomando, donde la diferencia pues está entre D y algo arriba de D, ¿no? Entonces esta diferencia es menor que ese 5 cuartos de D. Entonces, porque lo hicimos un poquito más grande. Después, esta función, bueno, entonces lo que significa es que esta función f menos g, le llamamos h, se encuentra sin tomar el valor absoluto, obviamente se encuentra entre menos 5 cuartos y 5 cuartos. A ver, sí creo que aquí sí conviene hacer el esquema. Bueno, entonces tenemos aquí el, mm, le voy a poner, aquí está el menos D, o sea, aquí está el menos D y el D. Ujú. Después, un poquito aquí, tengo a 5 cuartos de D, 5 cuartos de D, y del otro lado tengo menos 5 cuartos de D, menos 5 cuartos de D. Entonces, bueno, pero además, compañeros, por favor vean que esta diferencia es una función continua, ¿no? O sea, estamos tomando la diferencia de dos funciones continuas, entonces pasan por cualquier punto en ese intervalo de menos 5 cuartos de D a 5 cuartos de D. Y entonces, yo puedo considerar, aquí fíjense que aquí está el cero. Y aquí vamos a poner menos 3 octavos de D. Ajá. Ups, está súper feo. Me cuesta mucho trabajo dibujar. Pero menos 3 octavos de D. Y por acá 3 octavos de D. Y entonces, pues vamos a considerar todas o sea, nuestra diferencia va desde menos 5 cuartos de D a, a 5 cuartos de D. Entonces, en particular, pasa por, a ver, voy a cambiar de color, pero en particular, pues pasa por toda esta sección, obviamente por toda esta sección y por toda esta sección. Y entonces, lo que estamos haciendo aquí es considerar todos los puntos X del espacio donde esa diferencia está en esta primera sección, ¿ya vieron? Entre menos 5 cuartos de D y menos 3 cuartos de D. Por eso pongo menor o igual. Y después B va a ser todos los puntos del espacio donde la función está acá en esta sección. Desde 3 octavos de D a 5 cuartos de D. Entonces, claramente estos dos conjuntos, como es la imagen inversa de una función continua, y esto es menor o igual, la imagen inversa es un conjunto cerrado. Y además estos dos conjuntos que son cerrados son ajenos, ¿no? Porque pues, son las imágenes inversas de esos intervalos ajenos. Y como los conjuntos son cerrados, pues los conjuntos son compactos. Y por lo que demostramos arriba, existe una función H1 existe una función que en este cerrado se anula y en este cerrado vale 1, ¿vale? O sea, eso lo demostramos. Y esa función sigue siendo continua. En A vale 0 y en B vale 1. Pero de ahí ustedes pueden, sin tanto problema, construir una función que en A valga alguna constante, la que ustedes quieran, y en B alguna otra constante. Entonces, en este caso,
vamos a construir una función continua que en A vale menos 3 octavos de D y en B vale 3 octavos de B. Entonces esa función pues está en ese intervalo de menos 3 octavos a 3 octavos de D y es continuo. Entonces ahí no, aquí no está escrito cómo se hace esa función, pero si les dan una que vale 0 en A y 1 en B, pues ya de ahí la pueden construir, ¿no? Hacen ahí una regla de 3 o algo así. Y entonces vamos a ver qué va a pasar con esta funcioncita. Vamos a ver qué va a pasar con esta función que existe, que está ahí, gracias a todo lo que hicimos. Y entonces va a ocurrir lo siguiente. Bueno, aquí entonces en eh, nuestra función h, recuerden que la función h que estábamos considerando aquí arriba iba de menos 5 cuartos a 5 cuartos de d. Entonces, obviamente la norma pues está menor que la norma de h. Bueno, sí, bueno, iba desde menos 5 cuartos a 5 cuartos, pero de manera estricta, perdón. O sea, no alcanza esos extremos. Entonces, la norma es menor estricto que 5 cuartos de D. Pero bueno, ahí lo que realmente yo quiero decir es que H está ahí contenido en ese abierto, menos 5 cuartos a 5 cuartos de D. Entonces, lo máximo que puede valer es 5 cuartos de D y lo mínimo que puede valer es menos 5 cuartos de D. Por otro lado, eh, por otro lado, bueno, y después dice lo siguiente, dice que H, bueno, aquí, sí, claro, esto es lo que me estaba faltando pensar, sí. O sea, por construcción, por construcción, fíjense, ¿qué pasa en la unión? No, más bien, ¿qué pasa en el complemento de esta unión? ¿Qué pasa con H en el complemento de esta unión? Bueno, nosotros sabíamos que en A la función está pues entre menos 5 cuartos y menos 3 octavos, incluyendo 3 octavos, menos 3 octavos, ¿sí? Eh, yo hubiera dejado mi dibujito. A ver, lo voy a hacer rápido para que quede claro. A ver, entonces, aquí estaba, bueno, aquí estaba el menos D, aquí estaba el D, en estos, ahí afuera estaba menos 5 cuartos de D, menos 5 cuartos de D. Aquí estaba 5 cuartos de D, después aquí en medio estaba menos 3 octavos, y acá 3 octavos, 3 octavos. Entonces, el conjunto A era tal que la función cae aquí, en esta parte. Y en B cae en esta parte. La H cae en esta parte. Entonces, obviamente, en el complemento, pues el complemento, pues estamos aquí en medio. Aquí en medio. Entonces, por eso dice aquí que H en valor absoluto es menor estricto, porque aquí arriba estaban las igualdades, es menor estricto que menos 3 octavos de D. Menos 3 octavos de D. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a analizar esta diferencia. Entonces, fíjense, esta diferencia, recuerden que H1 solamente está entre menos 3 octavos de D y 3 octavos de D. Ajá, sí. O sea, justo aquí, justo aquí. Entonces, eh, cuando estamos en A, ¿cuánto vale H1? Aquí está.
En A, H1 vale menos 3 octavos de D. Ahí. Ahora, con este menos se vuelve más, ¿no? Entonces, para que lo más grande que puede ser esta diferencia es cuando H pues toma un número negativo y lo más grande posible en valor absoluto. Y entonces eso ocurre justamente en este extremo de acá, menos 5 cuartos. Entonces, lo más grande que puede ser esta diferencia va a ser menos 5 cuartos de D más 3 octavos de D. Y eso da 7 octavos. Esa fue la resta que hiciste, ¿ah, Jorge? Que te tocó. Sí. Sí, sí, entonces, sí, sí, no, sí, es que, vale. Entonces, ¿está claro ese análisis, compañeros? ¿Sí está claro eso que acabo de decir? ¿Cómo el H1 en A vale esta constante? Y después para ver cuánto es lo más grande posible de la diferencia, pues veo que este debe ser negativo, pero en valor absoluto lo más grande posible. Para que esa diferencia se haga lo más grande posible. ¿Va que va? Sí, Bueno, profesor. perfecto. Y entonces da ese número que es 7 octavos de D. Y bueno, ya no lo voy a hacer, pero en B, en B es muy similar. En B es muy similar. Ya saben que H1 en B vale 3 octavos. Entonces ahora tratan de ver cuándo se hace más grande posible esto. Entonces queda aquí, queda igualito. Entonces ahora vamos a ver la de aquí, el complemento, para ver todo el espacio. Entonces en el complemento, pues, ¿qué onda? ¿Cómo hacemos lo más grande posible esta diferencia? Pues, ¿qué les parece? A ver, que H valga un número positivo, que puede, lo más grande posible, ¿cuál puede ser? 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos de D, eh, que es este extremo. Y H1, pues lo más pequeño que, para hacer esta diferencia lo más grande posible, podemos tomar que H1 sea menos 3 octavos, para que al sum, pues sí, ¿verdad? O sea, que quede positivo, ¿verdad? Híjole, ya me confundí. A ver, si queda positivo, quedaría 5 cuartos. No, pero espérense, perdón, no, no, qué mala onda. Es justo lo que estamos diciendo aquí arriba, que en ese complemento, la función h, no, no, sí, no la estaba regando. La función h, eh, pues lo más grande que puede valer en valor absoluto es 3 octavos. 3 octavos, sí, de D. Y H1, pues yo ya sé que está entre menos 3 octavos y 3 octavos. Entonces, si aquí pongo menos 3 octavos, termino sumando 3 octavos dos veces. Y me queda 2 veces 3 octavos de D. La otra puede ser que H valga menos 3 octavos, pero entonces H1 podría poner menos 3 octavos de D para que se... no, perdón, más 3 octavos para que quede menos menos y en valor absoluto quede lo más grande posible. Sí. Entonces, pero al final queda 6 octavos de D. Entonces, en cualquiera de los tres casos, queda algo menor a D. En cualquiera de los tres casos queda algo menor que D. Menor que D. Y entonces, pues eso está, entonces fíjense qué curioso, porque originalmente H era F menos G, entonces al final H menos H1 queda F menos G más H1, eh, G más H1, pero esto, o sea, G más H1, H1, recuerden, pues venía de la cerradura,
G, G también la tomábamos en la cerradura, vean aquí arriba. Entonces ahí estamos diciendo que hay una función en la cerradura cuya distancia, porque al tomar el supremo, vamos a tener algo menor que D, ¿no? Vamos a tener algo menor que D. Entonces estamos diciendo que la distancia, que hay una función en la cerradura que dista de F menor que D, menor que D. Pero eso es una contradicción, porque nosotros ya habíamos dicho que G era donde, bueno, ya hemos dicho que la distancia mínima era D. Ya no podíamos bajar de D, la distancia mínima a la cerradura. Entonces, ¿cómo es posible que haya otro elemento en la cerradura que dista menos de lo que era el mínimo o el ínfimo, pues? No se puede. Entonces, todo eso sale solo de esa pequeña contradicción de suponer que el D no es cero. O sea, la única situación por la cual esto funcionaría es porque realmente el D vale cero, ¿no? Y en cuyo caso, pues ya, justamente lo que queríamos, que el F fuera denso, que la cerradura fuera todo el espacio. ¿Va que va? Entonces, pues de ahí queda este teorema de Stone-Ballestras y pues eh, les voy a pedir que por favor pues lo utilicen para demostrar estos dos corolarios. Entonces, básicamente lo que les estoy pidiendo es que vean que verifiquen que estos dos corolarios, bueno, en particular el uno y el 3 pues que vean cómo esos conjuntos que nos dan van a satisfacer las propiedades que deben de cumplir, que separa puntos y que son álgebras con unidad, ¿no? Aquí en el corolario 2 hay un resultado que dice lo siguiente. Usted tiene una función de AB a AB, es continua, estrictamente creciente, que básicamente junta los extremos, ¿no? En A vale A y en B vale B. Y entonces considera el conjunto de polinomios, eh, el conjunto de evaluaciones, perdón, o de composiciones, perdón, de composiciones con esa función donde P es un polinomio. Entonces resulta que ese conjunto, fíjense cómo a partir de una función creciente arbitraria, usando los polinomios, estamos construyendo un conjunto que termina siendo denso en las funciones continuas de A y B. ¿Ok? O sea, aquí, mm, aquí, déjenme ver. O sea, esto lo queremos estudiar porque arriba ya teníamos este teorema, ¿no? Funciones continuas se aproximan por polinomios de manera uniforme. Y aquí, bueno, es que fíjense qué curioso, porque aquí arriba, esto de aquí arriba es como un caso particular de lo de aquí abajo, porque si yo tengo un intervalo AB y considero la identidad, la identidad, pues la identidad agar es continua, es una función continua, estrictamente creciente que en A vale A y en B vale B. Y entonces lo único que digo es, bueno, el conjunto de polinomios aproxima a las funciones continuas de manera uniforme y pues esa identidad es la que estoy usando aquí abajo, ¿no? Como la función phi. Entonces este corolario de abajo como que es una extensión del de arriba, ¿verdad? En lugar de agarrar la identidad, agarro alguna otra función continua y estrictamente creciente que tenga esta propiedad. Aunque esto yo no me acuerdo haberlo usado alguna vez.
Puede ser que sirva para algo. Pero bueno, entonces ya vieron cómo es una pequeña extensión y bueno, solo hay que usar el de arriba para dar la demostración. Pero en particular, el corolario uno y 3 me gustaría que intentaran ver ahí explícitamente o con más detalle por qué esos conjuntos tienen esas propiedades de separar puntos y de ser álgebras con unidad. Entonces, chéquenlo, por favor. Eso ha venido, bueno, en exámenes, en el básico, no me acuerdo si lo he visto. ¿Alguien lo ha visto en algún básico esto del teorema de Stone-Weierstrass? Parece que hubo algún examen donde preguntaron algo, pero bueno. Pero entonces, al menos tienen que saber usar este teorema, o sea, aplicarlo en casos particulares. ¿Va que va? Preguntas, dudas que tengan. Creo que es bonito ver esta demostración porque pues da herramientas, da ideas y conjuga el análisis con el álgebra, ¿no? Un poquito. Digo, no tan pesado, pero son ideas interesantes. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces en ese caso, compañeros, pues vamos a dejarlo ahí y ya la próxima semana nos vemos presencialmente en allá en el aula. Déjenme detener la grabación. Stop.